Epa lagunak hemen jarraitzen dugu Tomb Raider, Rise of Tomb Raider honetan, eta ia esas moduzko aventurak dakarkigun aurrera, baina bat. Baina lehen da beziz joan gornituko gara apur bat eta bar, a ber. Eta horiek zizgatik ezin ditut direki. Vale. Hori eta hemen gehiago. Eta gian, zehozer hobetu dezakegu. Badiru diesetz. Beraz, jarraituko dugu gure bidea gorantz. ¡Jonah! Estás horrible. Horrible, pero feliz. Tenía razón, Jonah. Mi padre lo sabía. La fuente divina es real. Ojalá estuviera aquí para ver esto. Estaría orgulloso. Sofía me contó lo que has hecho por su gente. Lara, me alegra verte, Sofía. Jacob te espera en el observatorio. Así que era cierto. Los fundadores de Kitez eran expertos artesanos. Usaron este lugar para ver el Atlas. Jonah, usa esas cadenas. Vale. Ay, no sé. O yo que sé, aunque vayamos al burger o a un sitio restaurantillo, ¿sabes? A un restaurante por la noche, no quiero decir nada por 20 pavos. ¿Por qué no? Y es que no me apetece una mierda meterme a la guinda mucho porque va a llover a partir de las 8 de la noche. Y hoy también está malito, está aquí conmigo. Y no sé. Increíble. Debieron utilizarlo para planear la construcción de la ciudad. Como un plano antiguo. Exacto. Está todo construido a partir de este punto. Eso significa que el centro de la ciudad está bajo el lago. Pero hay algo que no encaja. La catedral, donde estaba el Atlas, está en el lugar equivocado del mapa. Sigue rotándolo. ¡Para! Eso es. Kitez no está bajo el lago. Está bajo el glaciar. La fuente divina tiene que estar allí. ¿Cómo vamos a atravesar todo ese hielo? Esperad. Este camino de aquí lleva a la ciudad. La catedral está ahí. Y la torre está en el otro lado. Eso significa que la entrada de Kitez tiene que estar... aquí. La entrada a Kitez está aquí. Tú lo sabías. ¡Es ella! Matadla. ¡Lara! ¡Dame la mano! ¡No vengas a por mí! ¡Corre!
Lara, Oh, no. no tenemos mucho tiempo. La Trinidad no tardará demasiado en localizar la fuente. Pero tengo que ir a por Jonah. Incluso si eso significa renunciar a la verdad que buscas aquí. Ha arriesgado su vida viniendo aquí conmigo. Casi lo pierdo una vez. No pasará otra vez. Entonces ve. Haz lo que debas. Ya, bueno. Si Jonah sigue vivo, deben de haberlo retenido en el antiguo Gulag soviético. Nunca hubiese querido regresar a ese horrible lugar, pero ahora no puedo dejarlo en manos de la Trinidad. Otsoak egotea ez zait gehiegi atsegin. Jonah, aguanta. Sofía, ¿estás ahí? Lara, ¿estás bien? Sí, estoy en la vieja fundición de cobre que da al Gulag. Voy a entrar para buscar a Jonah. Conozco el lugar. Escondimos un alijo de armas por allí cuando atacamos a la Trinidad por primera vez. Puede que te sean de utilidad. Gracias, Sofía. Te veré cuando salga. Txartazten gara. Vale.
Esa hueta ahí, baina eske... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lara. 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 Contesta. La última vez que te vi estabas... Mierda, Lara. Espero que no estés muerta. Después de la avalancha, escuché algo. Un breve eco. Pero estoy seguro de que era tu voz. Sé que la escuché. Sé que sobreviviste, al menos a la avalancha. Desde entonces no he oído nada más. Pero seguiré intentándolo. Sé que me dijiste que me fuera, que me largase a algún sitio seguro, pero... ¿En serio pensabas que me iría y te dejaría aquí? Venga ya. Deberías conocerme mejor.
Más propaganda. Bueno, azkenean lortu dugu. No dejéis que el objetivo escape. Tenemos que saber por qué estaban siguiendo al equipo Bravo. Bravo no ha encontrado resistencia por el camino. Pero encontrada la nativa, necesitamos respuestas. Debe de estar escondido en alguna parte. Quizá haya un rastro. Ahora. Nada, pero es lo suficiente grande para esconderse ahí. Quizá en una de estas taquillas. Ahora. Ahora. Vacío. Tengo que comprobar la última.
Sangre. Están heridos. ¡Detente! ¡No te acerques! No estoy con la Trinidad. Me llamo Lara y... Tienes el arma descargada. Puedo ver el tambor, está vacío. Da igual, ¿el percutor tampoco funciona? Estás herida. Solo tengo que... sentarme un momento. Lara, ¿verdad? Soy Nadia. Me vendría bien tu ayuda. ¿Qué puedo hacer? Mi abuelo escapó de la aldea por la noche. Creo que se dirige a la cuenca maldita, donde vive la bruja Baba Yaga. Estaba intentando alcanzarle cuando los invasores me atraparon. Antes de que yo naciese, la bruja mató a mi abuela. El abuelo siempre hablaba de venganza, pero nunca creí que lo intentaría. No queda mucho tiempo y yo no estoy en condiciones. Tenemos que encontrarle. Voy hacia allí, a ver si puedo encontrar su rastro. Gracias. Para llegar hasta la cuenca hay que atravesar la cueva que está al este de aquí. Fuimos unos necios. Necios, incautos y arrogantes. Pensábamos que podríamos detenerlos, pero el Ejército Rojo nos ha superado. Sus armas son mejores y siguen llegando. Han capturado a muchos, incluido yo, y nos obligan a trabajar en las minas de nuestra propia montaña. Van a descubrir nuestro secreto, solo es cuestión de tiempo, y cuando eso ocurra, tenemos que estar preparados.
Eta hemen... Viene una tormenta. Ya. Orantza...
No sé si me recibes, Lara, pero voy a seguir intentándolo. Aquí está pasando algo. Me subí a un árbol para tener mejores vistas del valle. Se pueden ver edificios viejos y algo de actividad. Parece que tienen helicópteros y están trayendo todo tipo de equipamientos. Tiene que ser la Trinidad, es la única explicación. Parece que al final se nos han adelantado, ¿eh? He estado observándoles durante las últimas horas, tomando nota de cuándo patrullan. Creo que, si calculo bien, puedo pasar inadvertido. Tú siempre has sido mejor que yo en esto. Si estás ahí y puedes oírme, por favor, ten cuidado. Noski. Tengo que buscar refugio. Bai. Es que bero asko egiten da neskato. No debí dudar de ti, papá. No estuve allí cuando me necesitabas. Lo siento. Les haré ver que siempre tuviste razón. Que buscabas la verdad, no cuentos de hadas. Lo arreglaré, papá. Te lo prometo. Lara, es la hora. Jonah te espera. Jonah.
Jonah debe de estar por ahí arriba. Extraordinario. La fuente divina. Está en el centro de la ciudad antigua, enterrada bajo el hielo. Pues hay que moverse. Avisaré a los equipos y prepararé los transportes. Los hombres se toparon con los inmortales en el archivo. No será fácil, hermana. El camino sagrado no ha de ser fácil. ¿Saben los hombres a qué se enfrentan? No. Pero están listos para luchar y morir por la causa. Es todo lo que necesitamos. Constante. Ahora que el final está tan cerca, Si esto acaba de empezar. temo que la Trinidad nos esté utilizando. ¿Y si no pretenden dejar que te quedes en la fuente? Hay que prepararse No. para... Debes tener fe. A mí no me eligió la Trinidad. Cuando la fuente sea mía, dará igual lo que ellos quieran. Lideraré el ejército inmortal de Dios. Y tú vivirás. Constantin, el prisionero está despierto y listo para interrogar. Voy para allá. Ahora... Huellas. Mierda, están por todos lados. Tranquilos. Solo era un ciervo. Perdón, soy de gatillo fácil. Has visto movimiento y has reaccionado. Yo habría hecho lo mismo. Todo parece despejado. Mantened los ojos abiertos. ¿Esperamos compañía? Puede que Croft intente rescatar al prisionero. El mando quiere que todos estén en alerta máxima. ¿Por qué no lo matamos y punto? Puede que sepa algo. Constantin lo descubrirá muy pronto.
¿Qué pasa? Caca. ¿Qué pasa? Ay, bueno, guerrero. ¿Qué pasa? El camión pesaba demasiado. El puente se vino abajo. Todo en este lugar está que se cae a pedazos. ¿Deberíamos comunicarlo? No te preocupes. Todo el mundo está recogiendo y preparándose para salir. Bien. ¿Ya hemos conseguido lo que vinimos a buscar? No sabría decirte. Solo sé que Constantin dio la orden general para las preparaciones. operación con la Trinidad? No. Me enviaron a limpiar la isla después de que Croft escapara. Qué duro. Oí que también tuviste que... Sí. Era una especie de culto al sol. Unos piratas. Me flipa que Croft sobreviviera a ese infierno. Pues lo logró. Y ahora es nuestro. ¿Qué pasó aquí? El puente se vino abajo. Parece que vamos a tener que transportar el resto del cargamento por aire. Espero que hayan encontrado algo allá arriba. Me estoy hartando de este sitio. Paciencia.
Entonces, ¿el ataque al observatorio fue un éxito? Sí, tenemos el dato. Lo han llevado a la estación meteorológica. ¿Por qué allí? No idea. Escuché alguna conversación en la radio diciendo que Ana quería acceder a la cúpula. ¿Tendrán alguna pista sobre cómo interpretarlo? No lo sé. Pero dieron la orden de levantar el campamento, así que es probable que nos vayamos pronto.
Ana debe de estar cerca. Es un sello para las cartas oficiales de la Trinidad. Ya casi nadie los usa. A ver. Habilidad de agua. Hay mucho movimiento aquí abajo. ¿Qué pasa? Estamos preparándonos para mover. ¿Has encontrado? Parece. Los equipos de demolición ya están guardando los helicópteros. Nunca pensé que viviría para ver la fase 2. ¿Estuviste con Constantine en el sitio? Sí, menudo jaleo. Con Croft. Constantine no esperaba encontrársela allí. Logró derribar la tumba entera sobre nosotros. Es su peor pesadilla. Y hablando de Croft, sigue por ahí. ¿Aún la quieren viva? Ya no, da demasiados problemas. Tenían que haberla matado cuando se presentó la ocasión. Durante un tiempo fue útil. Nos trajo hasta aquí, ¿no? ¿Crees que la Trinidad intentaba reclutarla? No se nos paga para especular. Las órdenes son claras. Si la vemos, disparamos a matar. ¿Vamos a ir ya con los demás? Aún no. No te distraigas y haz tus rondas. ¿Alguien me echa una mano? Claro, un momento. El camión está bien jodido. Ni te preocupes. ¿Qué ha sido eso? Voy a ver. Recibido. ¿Qué ha sido eso? Tenemos un hombre abatido. Estad alerta.
Aquí que se ponemos. Información ya. No moriré en este valle olvidado. Tengo mucha fe y mucha voluntad, incluso con estas divagaciones. De jóvenes, Constantin y yo de jóvenes. Era un niño difícil. Siempre estaba preguntando, tenía miedo de lo que podía deparar el futuro. Temía no encontrar nunca su objetivo. La noche que le hice las marcas en las manos, cuando le susurré al oído, lo convertí en lo que es. Lo salvé. Creyó que era obra de Dios, tal y como yo esperaba. Ahora él tiene que salvarme a mí. Y si al final no puede, me salvaré yo misma. Vale. Estoy empezando a cansarme. Ríndete ante los designios de Dios. Si vas a empezar con el sermón... Jonah. Un cartucho de fusil. Pero este es distinto. Hay un grabado en latín. Matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. ¡Hala! Me he acercado mucho esta vez. He pensado que una vez te encuentre,
Sería mejor que tuviera información que pudiera ser de ayuda. Esto es lo que sé. Hay una operación en marcha aquí. Algo grande. Hay cientos de soldados con mala pinta, sin insignias, sin nada. Amontonados todos en esa vieja instalación rusa. Parece uno de esos horribles gulags. Vine hasta aquí pensando que podía ayudarte, Lara. Pero qué leches. Dentro de poco, puedo ser yo el que necesite que me rescates. Espero por Dios que aún sigas viva y puedas escuchar esto. Me esconderé durante todo el tiempo que pueda, pero cada vez hace más frío aquí fuera. Voy a tener que encontrar pronto algún tipo de refugio. Ahora... Negativo. Pasamos a la siguiente fase de la operación. Preparaos para moveros. ¡Por allí! ¡Para! A ver. He dicho a Hannah que... A ver, que de eso van a estar... tú, Yeray... ella y yo, ¿sabes? Es que quiero fiesta y se las viernes, a ver, no, o sea, es que quiero dar no. Aseguraos de tener reunidos a todos los prisioneros y luego liquidad. He dicho a Hannah que... A ver, que de eso van a estar... tú, Yeray... ella y yo, ¿sabes? Y dices que quiero fiesta y se las viernes, a ver, no, o sea, es que yo... Tu lealtad hacia ella es poderosa. Te admiro. En serio. Pero mi paciencia tiene un límite. Dime lo que sepas. ¡Ya! ¡Hazlo! Por favor, no. ¡No le escuches! Solo hacía lo que creía correcto. Cagada.
Cagada. Arrasad los bloques de celdas. Matadlos a todos. Lo siento. Debí matarle. Estaba Ay. desarmado, no pude. Shh, no tenías que hacerlo. Siento tanto haberte metido en todo este follón. Creí que podría con ello. Ya vienen. Estamos rodeados. Esta vez yo te cubro. Se muere. No hay mucho tiempo. Bloquea la puerta. Las unidades tenemos que encargarnos de ella.